Respiras. Y al hacerlo, notas que el aire aquí no es del todo tuyo. Es como si alguien lo hubiera usado antes y lo hubiera dejado impregnado de recuerdos que no quieres reconocer. Has llegado a un lugar del que nadie habla con claridad, un corredor donde las historias no se cuentan, sino que se esconden. No hay relojes, no hay ventanas, solo paredes que parecen escuchar cada paso como si estuvieras entrando en un archivo que nunca debió abrirse. Te advierto algo, lo que está guardado aquí no se parece a lo que recuerdas de tu vida, es distinto, torcido. Como si alguien hubiera tomado fragmentos de tu memoria y los hubiera pintado encima hasta borrar lo que alguna vez fuiste. No viniste a observar, viniste a atravesar. Cada puerta, cada fotografía, cada susurro es un fragmento de ti mismo que fue arrancado y colocado aquí para probar si eres capaz de soportarlo. Y hay una regla, aunque nadie la menciona en voz alta. Si entras, debes seguir hasta el final. Porque detenerte en medio del pasillo es quedarse atrapado para siempre. Ahora el silencio ya comenzó a cerrarse detrás de ti, y lo único que puedes hacer es avanzar. Hola, hoy voy a llevarte a un lugar donde nunca pensaste encontrar respuestas. El aire frente a ti huele a desinfectante viejo, como si las paredes hubieran retenido la memoria de cada herida curada y cada voz apagada. A tu izquierda, una casa cerrada mantiene todas sus luces encendidas como si alguien viviera dentro y al mismo tiempo nadie. En la mesa que aparece en tu imaginación descansa un expediente sin nombre, papeles amarillentos, sellos oficiales que parecen falsos de tanto tiempo que llevan sin ser tocados. Hay también una carta abierta, dirigida a nadie, sin remitente ni destino, escrita con una caligrafía nerviosa. Pero ten cuidado al final de este viaje, puede que ya no veas la historia con los mismos ojos. Antes de sumergirnos en esta historia extraña, tómate un segundo para darle like al video y suscribirte, pero solo si las verdades olvidadas y los vacíos en la memoria te intrigan tanto como a mí. Déjame en los comentarios desde dónde y a qué hora estás viendo esto. Quiero saber en qué parte del mundo o más allá estás tú ahora. Ahora respira, vacía tu mente y vamos a abrir las puertas de esas historias que nunca debieron ser enterradas. Cruzas el umbral del hospital con el corazón bajo control, aunque algo en tu piel te advierte que no deberías estar aquí. Las lámparas de los pasillos lanzan una luz blanca y fría que apenas ilumina los azulejos agrietados. La recepción está vacía, con una campana de bronce cubierta de polvo. Nadie la hace sonar desde hace décadas. Y sin embargo, escuchas pasos a lo lejos, lentos, pausados, como si alguien te guiara. El hospital sabía. Las paredes transpiran ese secreto. Un paciente desapareció sin ser ingresado oficialmente. Los registros muestran camas llenas, pero aquí sobran habitaciones vacías. Los historiadores locals aún discuten si el cierre repentino de este edificio en los años 80 se debió a falta de presupuesto o a un incidente jamás documentado. Algunos aseguran que el Estado ocultó algo más, una noche de la que nunca se quiso hablar. Otros recuerdan un rumor de los 70, un joven llegó herido, sus padres imploraron ayuda y nunca volvió a salir. Nadie firmó su alta, nadie notificó su muerte. Solo quedó el eco de un hombre tachado en un cuaderno de guardia. ¿Lo inventó la memoria colectiva o fue borrado intencionalmente? Caminar por estos pasillos es sentir el peso de lo no dicho. Una lámpara parpadea, un timbre eléctrico resuena brevemente como si alguien lo activara desde un lugar que ya no existe. Cierras los ojos, silencio, un silencio demasiado presente, tan denso que parece hablarte. El pasillo se bifurca y eliges la izquierda, donde el aire parece más frío, como si el tiempo se hubiera detenido en ese tramo. Sigues las marcas del suelo, líneas amarillas borradas, hasta encontrar un muro extraño, más grueso que el resto. La pintura descascarada revela una capa más reciente sobre otra anterior. No debería estar ahí. En los planos de los años 50 aparece con claridad un cuarto numerado como 7, un espacio destinado a pacientes en aislamiento. Hoy, en el presente, el personal administrativo insiste en que jamás existió. Tocas la pared,
El yeso suena hueco, y sin embargo, ningún registro oficial reconoce haber tapiado nada. Solo un documento olvidado en el archivo municipal lo menciona. Habitación 7, clausurada en 1963, motivos no especificados. Los académicos debaten si se trató de un error de transcripción, porque ningún ingeniero local recuerda obras en esa época. Pero tú sabes lo que sientes, detrás de esa pared el aire vibra como si respirara. En la memoria oral circula otro relato, el de un hombre internado allí por una enfermedad desconocida con síntomas que nadie quería nombrar. Dicen que cada noche golpeaba la puerta pidiendo agua hasta que de pronto el ruido cesó. A la mañana siguiente la cama estaba vacía y la enfermera de turno juró que nunca lo había visto. El hospital lo negó, los médicos firmaron un acta en blanco y el número 7 fue borrado de los informes. ¿Te preguntas cómo puede un lugar dejar de existir solo porque alguien decide olvidarlo? Los historiadores críticos sostienen que lo que ocurrió aquí fue una estrategia de control, borrar habitaciones, borrar nombres, borrar cuerpos para mantener intacta la fachada de la institución. El pasillo se oscurece mientras permaneces frente al muro. Escuchas un leve crujido desde dentro como madera hinchada por la humedad, aunque sabes que solo debería haber cemento. Por un instante crees oír un susurro, tu nombre pronunciado con voz ronca. Cierras los ojos, tragas saliva. Cuando los abres, la lámpara parpadea y la pared parece moverse 1 milímetro hacia afuera, como si quisiera recordarte que, aunque lo nieguen, el cuarto 7 nunca dejó de estar aquí. Te alejas del muro, aunque la sensación de que algo te sigue se mantiene en la nuca. Subes por una escalera metálica que chirría con cada paso hasta llegar a un pasillo más estrecho donde las paredes están cubiertas de carteles descoloridos, horarios de visita, normas de higiene, recordatorios de silencio. Al fondo, un ventanal roto deja entrar el viento nocturno, arrastrando consigo el murmullo de voces que parecen repetirse una y otra vez. Son historias susurradas, fragmentos recogidos por enfermeras jubiladas que un día trabajaron aquí y que ahora apenas se atreven a recordar. Hablan de un niño internado en los años 70. Un caso que nunca figuró en ninguna lista de pacientes. Su nombre varía según quien lo cuenta, unos lo llaman Gabriel, otros Julián, otros dicen que ni siquiera era su verdadero nombre. Lo cierto es que, según los rumores, apareció una noche acompañado por 2 hombres vestidos de civil que lo entregaron sin documentos ni autorización. En las guardias, el niño preguntaba por su madre, pero nadie sabía responderle. Dormía con un osito de felpa tan desgastado que apenas conservaba un ojo, y entonces, un día, simplemente desapareció. No hubo acta de defunción, no hubo traslado, no hubo alta médica, nada. Solo el eco de la cama vacía. Algunos médicos, años después, aseguraron que jamás hubo tal niño. Otros mencionaron que se trataba de un caso de tuberculosis complicado trasladado a otro centro. Pero ninguna fecha coincide, ningún registro se sostiene. Los historiadores discuten si este niño fantasma es apenas un mito urbano alimentado por el miedo al hospital abandonado. Sin embargo, los testimonios de las enfermeras, temblorosos y consistentes, se parecen demasiado para ser mera invención. La leyenda popular va más lejos, dicen que todavía se escuchan pasos pequeños en los corredores, que alguien juega con las puertas, que un osito de felpa aparece en distintos rincones como si siguiera buscando a su dueño. Tú lo sabes porque en ese instante lo ves. En el suelo, apoyado contra la pared, descansa un muñeco roto con un ojo de botón que te observa. El viento sopla más fuerte, la cortina rasgada se agita como si alguien invisible la corriera. Te detienes sin atreverte a parpadear. El muñeco, antes inclinado, ahora yace de costado. No estabas tan cerca como para haberlo tocado. Un silencio espeso llena el pasillo, y en ese silencio jurarías que escuchas la voz infantil que susurra. No me olvides. El muñeco permanece en el suelo, inmóvil, pero ya no confías en lo que tus ojos ven.
Sigues caminando con pasos lentos, respirando hondo, hasta llegar a una puerta metálica medio abierta. Empujas con cuidado y entras en lo que parece haber sido la antigua oficina de registros clínicos. El aire aquí es más denso, cargado de polvo y humedad, y la luz de tu linterna revela estanterías oxidadas repletas de carpetas olvidadas. Sobre una mesa central, bajo una gruesa capa de papeles amarillentos, hay un grupo de expedientes médicos. No tienen nombres completos, solo iniciales, y en muchos casos, las páginas muestran tachaduras violentas, como si alguien hubiera querido arrancar de raíz la identidad de las personas descritas. Lo más inquietante son las fechas. Un mismo paciente parece haber sido ingresado en 1954, 1968 y 1979, siempre con diagnósticos distintos. 3 vidas en una sola o 3 mentiras repitiéndose con un patrón. Los académicos aún debaten sobre la autenticidad de estos documentos. Algunos creen que fueron falsificados en los años de crisis institucional para encubrir negligencias médicas. Otros sostienen que son pruebas de un proyecto experimental donde enfermos reales fueron tratados como sujetos de estudio y luego borrados de los registros oficiales. Tú pasas los dedos por una de esas hojas. La tinta corrida por la humedad deja ver un apellido casi borrado, pero el trazo de la letra inicial, una M, insiste en sobrevivir. La teoría popular dice que los nombres fueron borrados porque quienes aparecían en esas páginas jamás debieron existir públicamente, que sus familias fueron silenciadas, que sus muertes fueron administradas como si nunca hubieran ocurrido. Y aún más extraño, cada tanto aparece un expediente con una sola palabra escrita en la portada, en letras rojas, desaparecido. Levantas la vista. A tu derecha, un archivador metálico tiene uno de sus cajones abierto. Dentro, las carpetas están vacías, todas menos una. La sacas con cuidado y descubres una nota manuscrita en el interior. Si alguien encuentra esto, recuerde que no fue un error, fue decisión. Un golpe seco resuena detrás de ti, como si otra carpeta hubiera caído al suelo. Te giras rápido, pero no hay nada fuera de lugar. Solo el silencio del polvo que flota en el aire pesado, como si alguien acabara de abandonar la sala segundos antes de que entraras. El eco del golpe aún vibra en tus oídos cuando bajas otra escalera, esta vez hacia el sótano. La temperatura desciende de golpe, el aire huele a óxido, a humedad antigua y a electricidad apagada. Una puerta blindada de hierro te recibe, apenas entreabierta. Empujas con fuerza y un chirrido metálico atraviesa el silencio como un grito largo. Dentro, descubres la sala de máquinas. Tubos oxidados trepan por las paredes como venas petrificadas, calderas inmensas, apagadas desde hace décadas, descansan en penumbras. Pero lo que te estremece no son las máquinas, sino las marcas en el suelo, huellas de ruedas metálicas, trazos curvos y paralelos que solo pueden ser de camillas. Varias, alineadas, como si hubieran sido arrastradas aquí abajo. Ningún plano del hospital menciona un uso clínico para este sótano. Algunos ingenieros lockers sostienen que el lugar funcionó solo como área técnica, pero ciertos documentos filtrados mencionan la palabra aislamiento. Los historiadores aún discuten si aquí se realizaron procedimientos experimentales en secreto fuera del alcance de cualquier auditoría. Y hay otro detalle, en 1982 la prensa reportó brevemente la desaparición de 3 jóvenes internados en el hospital. El caso fue cerrado en cuestión de días, archivado sin conclusiones. Ninguna familia recibió respuestas. La tradición popular cuenta otra versión que en las noches de luna nueva se oían gritos amortiguados desde los respiraderos, y que el personal de turno evitaba bajar por miedo a lo que pudiera encontrar. Algunos decían que era un simple eco de las tuberías, otros aseguraban escuchar nombres. Caminas despacio por la sala, enfocando con tu linterna cada rincón. En el suelo, junto a un pilar, hay una mancha oscura que se extiende como sombra reseca. No parece óxido.
Te arrodillas, rozas con la yema de los dedos y el polvo se desprende, dejando ver marcas de arañazos, líneas torpes hechas con desesperación. El silencio aquí no es vacío, se siente denso, como si alguien aún respirara en el espacio. Cierras los ojos y por un instante escuchas el chirrido de una camilla moviéndose, aunque no hay nadie para empujarla. Cuando abres los ojos, el aire está quieto, pero en el suelo, muy cerca de ti, ha aparecido un trozo de tela blanca, rasgada, como de una bata de hospital que segundos antes no estaba allí. El trozo de tela descansa en tu mano, áspero, con un olor extraño, mezcla de humedad y desinfectante viejo. Lo guardas en el bolsillo mientras sales del sótano, subiendo las escaleras con pasos que retumban como si alguien más subiera detrás de ti. Al llegar al pasillo principal, descubres un pequeño mueble de madera contra la pared, cubierto por polvo y telarañas. Los cajones parecen cerrados, pero al tirar de uno, se desliza con suavidad. Dentro encuentras algo inesperado, una carta. El sobre está amarillento, la tinta corrida, pero aún legible. No tiene dirección ni sello, solo un nombre en el destinatario a quien recuerde. Abres con cuidado el papel doblado y líneas breves, escritas con mano temblorosa. No debí quedarme. Ellos dijeron que sería rápido, que pronto regresaría a casa. Pero nadie vino por mí. Si hice esto, es porque aún existe alguien capaz de escuchar. No olvides mi número. 178. El silencio del pasillo se vuelve insoportable. Miras alrededor, esperando ver a alguien, pero solo te acompaña la respiración del edificio. Los académicos que estudiaron el hospital siempre mencionaron un lote de cartas sin remitente halladas en la mudanza de 1985. Algunas fueron destruidas, otras desaparecieron en colecciones privadas. El debate continúa, ¿eran testimonios auténticos de pacientes olvidados o fabricaciones de opositores políticos en una época turbulenta? La versión popular, en cambio, insiste en que cada carta era un grito de alguien atrapado en el hospital, mensajes que nunca llegaron a destino porque no había a quien enviarlos. Se dice que quienes intentaron publicarlas recibieron advertencias oficiales para mantenerse en silencio. Tomas aire, guardas la carta junto al trozo de tela. Una corriente helada recorre el pasillo, levantando polvo como si alguien hubiera pasado corriendo a tu lado. Y entonces lo ves sobre la pared más cercana, con tiza blanca, alguien escribió una sola palabra. Recuerda. La linterna tiembla en tu mano. No puedes apartar los ojos de ese trazo torcido, escrito con urgencia, un mensaje que no debería estar ahí en un hospital vacío desde hace 40 años. Sigues avanzando con la carta aún en la mano, el crujido del papel acompañando tus pasos. El pasillo desemboca en un corredor circular con relojes de pared colgados cada pocos metros. Son modelos distintos, unos de aguja, otros eléctricos, todos oxidados, cubiertos de polvo. Te detienes frente al primero. La hora marcada, las 3:17. Avanzas unos metros, otro reloj, las 3:17. Luego otro, y otro más. Todos detenidos en la misma hora, como si una única noche hubiera congelado el tiempo en este lugar. Los archivos antiguos mencionan una interrupción eléctrica en 1974, una falla masiva que dejó al hospital sin luz durante casi una hora. Los ingenieros sostienen que la explicación de los relojes es simple: el corte de corriente detuvo los mecanismos eléctricos, pero eso no explica los relojes de cuerda, que también marcan las 3:17. Los académicos aún discuten si el dato es mera coincidencia o si alguien manipuló los relojes para crear una narrativa inquietante. El relato popular, en cambio, es más oscuro. Cuentan que a esa hora desapareció un grupo de pacientes y que ningún familiar volvió a saber de ellos. Dicen que las enfermeras escucharon gritos provenientes de varios pisos a la vez, como si las paredes hubieran vibrado con un lamento colectivo.
Y que después de esa noche, todo lo que ocurría a las 3:17 en el hospital parecía repetirse, luces parpadeando, camas vacías, voces que llamaban desde habitaciones clausuradas. Te acercas a uno de los relojes y pasas el dedo por el vidrio agrietado. Por un segundo, juras haber sentido un leve tic, un movimiento imposible en agujas detenidas hace décadas. Retiras la mano de golpe. El silencio es espeso, pero detrás de él percibes algo, un murmullo casi imperceptible, como un coro de voces lejanas repitiendo números. Cierras los ojos. El eco crece. 1, 7, 8, 1, 7, 8. Los relojes permanecen quietos, congelados en las 3:17. Tú, en cambio, sientes que el tiempo acaba de empezar a correr de nuevo, pero solo dentro de ti. El murmullo de los números aún resuena cuando llegas a una puerta de madera pesada, diferente de las demás. Al abrirla, el olor a cera derretida y madera antigua te recibe, la pequeña capilla del hospital. El polvo cubre los bancos alineados y los vitrales, quebrados en algunos lugares, dejan entrar fragmentos de luz lunar. El silencio aquí es distinto, solemne, cargado, como si las paredes guardaran plegarias que nunca llegaron a destino. Avanzas entre los bancos hasta llegar al altar. Allí, sobre la piedra fría, una placa de bronce llama tu atención. El metal está corroído, pero las letras grabadas todavía se distinguen. Un nombre que no reconoces y que nadie parece haber recordado jamás. A la memoria de M.G.R. Los documentos oficiales del hospital nunca mencionan capillas dedicadas a individuos. Los historiadores señalan que en instituciones de esta época era común conmemorar a benefactores o médicos destacados, pero el apellido R no aparece en ninguna lista de personal ni de donantes. Algunos académicos proponen que la placa es un añadido posterior, quizá una intervención clandestina. Otros sostienen que se trata de un simple error de catalogación. Sin embargo, el rumor popular asegura otra cosa, que M.G.R. era un paciente que murió en circunstancias extrañas, un joven cuya familia nunca recibió cuerpo ni explicación. La teoría dice que alguien del hospital, quizá una enfermera, grabó la placa como acto de resistencia silenciosa, para que su recuerdo no se borrara del todo. Te acercas más y notas que, bajo el nombre, hay un raspado reciente como si alguien hubiera intentado borrar las letras. Pasas la mano y sientes el relieve áspero. Entonces, un sonido rompe el silencio, un banco de madera se mueve solo, arrastrándose 1 centímetro hacia atrás. Tu respiración se acelera. Las velas apagadas, cubiertas de polvo, parecen haber sido encendidas hace poco. Algunas tienen gotas frescas de cera endurecida. Giras la cabeza y por un instante crees ver una figura sentada en el último banco, encorvada como rezando. Parpadeas y ya no está. El hospital sabía. La capilla lo grita en silencio. Aquí se rezó por alguien que no debía ser recordado y aún así alguien se atrevió a dejar su nombre grabado. Tú lo has visto. Y ya no puedes fingir que no lo sabes. El eco de la capilla te acompaña hasta un corredor lateral más estrecho, donde el aire huele a humedad mezclada con tinta vieja. Al fondo, una puerta de madera está asegurada por un candado oxidado. Lo fuerzas con la linterna, cede con un crujido y revela un cuarto reducido, lleno de archivadores metálicos apilados sin orden. En el suelo, papeles desperdigados, fichas médicas arrugadas, carpetas con la palabra archivado estampada en tinta roja. Te inclinas y recoges una carpeta distinta, más liviana, con la cubierta gris. Al abrirla, descubres un expediente incompleto, hojas numeradas salteadas, diagnósticos fragmentados, observaciones sin firma. En la portada, donde debería estar escrito el nombre del paciente, alguien ha puesto una sola palabra, fantasma. El contenido es desconcertante. Se describen síntomas contradictorios, fiebre alta, pero también hipotermia, insomnio, pero registro de sueños vívidos, heridas cicatrizadas de un día para otro. Los médicos firmantes aparecen con iniciales distintas en cada página, como si varios hubieran querido apropiarse del caso.
o como si nadie quisiera asumirlo por completo. Los académicos que han revisado este tipo de expedientes discuten aún si eran falsificaciones internas, ejercicios de práctica clínica o pruebas encubiertas de un estudio prohibido. En los márgenes de las hojas hay anotaciones manuscritas, no se puede registrar, orden superior no existió y, entre ellas, un número repetido varias veces, 178. El rumor popular conecta este expediente con historias de experimentos médicos realizados durante dictaduras en la región, pacientes sin nombre usados como cuerpos de ensayo, borrados después de los archivos. Nunca se pudo comprobar del todo, pero las coincidencias son demasiadas. La memoria oral insiste en que, cada tanto, algún trabajador encontraba carpetas como esta, siempre con detalles imposibles de verificar. Tu linterna ilumina más archivadores. En varios, las etiquetas están arrancadas, pero cuando te acercas, ves una hoja sobresalir de uno de los cajones. La sacas despacio. Es una lista de pacientes. Todos los nombres están tachados, salvo uno, paciente 178. El aire del cuarto parece cerrarse sobre ti. Un golpe seco resuena desde arriba como una puerta cerrándose con violencia. Miras hacia la salida, pero la penumbra parece más densa, como si alguien hubiera decidido que ya no debías estar aquí. El expediente con el número 178 arde en tu mano como si tuviera pulso propio. Sales del cuarto archivado con la sensación de que cada sombra en el pasillo te observa. El aire se espesa, más frío, y las paredes sudan humedad. Avanzas hasta un despacho abandonado. Sobre el escritorio, una lámpara rota ilumina apenas un rincón donde descansan más hojas dispersas. Todas hablan de lo mismo, paciente 178. Lo perturbador es la repetición. Una hoja de 1952, otra de 1967, otra de 1981. Décadas distintas, diagnósticos disímiles, pero siempre el mismo número, siempre el mismo sujeto. La descripción física cambia de forma sospechosa, varón de 12 años, luego mujer adulta, después alguien de edad indefinida. ¿Un error administrativo? Algunos académicos sostienen que era un código para agrupar casos sin datos. Otros insisten en que Yenta 78 era una identidad móvil usada para ocultar más de una persona. El mito popular se aferra a otra explicación, que Yenta 78 era siempre la misma figura, un paciente imposible de registrar, alguien que volvía una y otra vez bajo rostros distintos. Hay testimonios de antiguos empleados que aseguran haber visto a esa persona en diferentes épocas con la misma mirada fija, como si el tiempo no lo afectara. Revisas una de las hojas y encuentras algo distinto, una nota breve escrita con lápiz en el margen. No olvidar la fecha, las 3:17, el mismo número de los relojes detenidos. El hospital sabía. El número 178 era un fantasma administrativo, pero demasiado real para desaparecer. El debate académico nunca resolvió si este expediente era un simple símbolo de negligencia o una prueba de que se intentó borrar personas enteras. Levantas la vista. En el cristal roto de una ventana, tu reflejo aparece más oscuro de lo que debería, y en el fondo, como si alguien se asomara detrás de ti, se perfila otra silueta. Parpadeas. El reflejo vuelve a ser solo tuyo, pero la sensación de que 178 te observa permanece pegada a tu piel como un frío imposible de sacudir. La sensación de ser observado no se disipa mientras avanzas hacia un pasillo lateral más angosto donde cuelgan fotografías enmarcadas de antiguos equipos médicos. El polvo ha opacado los cristales, pero tu linterna revela sonrisas rígidas, doctores con batas blancas, enfermeras formales, asistentes de laboratorio. En cada imagen, una multitud ordenada en filas frente a la cámara, pero algo no encaja. En todas, sin excepción, hay un espacio vacío. A veces es un hueco en la primera fila, otras en el extremo lateral, como si alguien hubiera estado allí y luego hubiera sido borrado. El marco más cercano muestra un grupo de 15 personas.
El espacio entre dos médicos parece demasiado grande, como si hubieran abierto hueco para alguien que ya no aparece. Los historiadores del lugar mencionan estas fotografías en sus informes. Algunos las atribuyen a un error de archivo, negativos dañados, retoques mal hechos. Otros sostienen que fueron alteradas a propósito, quizá para ocultar la presencia de personal no autorizado. Pero los rumores cuentan otra versión, que quien faltaba era siempre la misma figura, un rostro que la cámara se negaba a retener o que alguien decidió arrancar de la memoria visual de todos. Te acercas a otro marco. Allí, en la parte inferior, una etiqueta descolorida dice «Personal del año 1974». La fecha coincide con la de los relojes detenidos a las 3:17. Miras de cerca y notas algo más. El brazo de alguien aparece en un extremo, incompleto, como si la figura hubiera sido recortada, dejando atrás apenas la mengue blanca y la sombra. La teoría popular asegura que esas fotos eran pruebas involuntarias de la presencia del paciente 178, que intentó ser parte de la imagen colectiva, pero fue sistemáticamente borrado. Los académicos, divididos, discuten aún si se trata de pura superstición o de manipulación deliberada. Tocas el vidrio con la yema de los dedos. El marco vibra levemente, como si el retratado invisible aún respirara detrás del cristal. Te alejas un paso, pero entonces escuchas un chasquido. Otro marco se ha caído al suelo, sin que nadie lo tocara. El cristal roto refleja tu rostro y en la esquina, un ojo oscuro que no es tuyo. El marco roto queda en el suelo, pero tu atención se fija en lo imposible. El reflejo fugaz de un ojo que no pertenece a ti. Parpadeas, intentando convencerte de que fue un truco de luz, una distorsión del cristal quebrado. Sin embargo, la sensación persiste. Había alguien allí, atrapado en la superficie, observándote desde un ángulo donde nadie podía estar. Caminas con cautela por el pasillo de fotografías, cada paso resonando con un eco hueco. Una corriente de aire frío atraviesa el corredor, aunque todas las ventanas parecen clausuradas con tablas oxidadas. El aire trae consigo un susurro casi imperceptible. Palabras quebradas que se disuelven en el silencio antes de poder descifrarlas. El rumor popular asegura que el paciente 178 no solo fue borrado de los registros oficiales, sino también de las imágenes colectivas, como si la memoria misma hubiera sido editada. Dicen que los que trabajaron aquí afirmaban recordarlo con claridad hasta que un día sus rostros se desdibujaron en la mente de todos, quedando apenas esa sensación extraña que algo falta. Que un espacio vacío guarda más peso que una multitud completa. Frente a ti, la pared muestra la última fotografía de la serie. Es la más dañada, manchas de humedad cubren la mitad y el cristal está cuarteado en múltiples direcciones. Bajo la capa de moho apenas se distingue un grupo reducido de médicos, pero allí, en el centro, el espacio vacío es más grande que en las demás. No parece casualidad ni error, es un hueco del tamaño exacto de una persona. Un hueco que casi invita a que lo que emplees tú mismo, como si te llamara a ocupar ese lugar. Los informes orales recogidos por investigadores décadas después son inquietantes. Varios visitantes que pasaron por este corredor juraron sentir un impulso incontrolable de quedarse inmóviles frente a la foto, como si alguien detrás del marco los observara con paciencia. Algunos reportaron escuchar una respiración acompasada justo cuando estaban solos. Te descubres conteniendo el aire como si al soltarlo fueras a romper el delicado equilibrio de ese instante. Y entonces lo escuchas, un crujido seco detrás de ti, demasiado cercano, demasiado real. Al girar, el pasillo está vacío, pero las fotografías en las paredes han cambiado de posición. Ya no muestran huecos, muestran rostros que antes no estaban. Y en una de ellas, en el extremo, aparece un perfil apenas reconocible, el tuyo. El vértigo te golpea.
Ves tu propio perfil allí, incrustado en un retrato amarillento como si siempre hubieras estado en ese grupo de desconocidos. La textura de la imagen es áspera, envejecida y aún así tu silueta se distingue con nitidez perturbadora como recién impresa. Te acercas buscando un error. Tal vez tu mente juega contigo, tal vez la semejanza no sea más que una coincidencia. Pero cuanto más te aproximas, más reconoces el contorno, la curva exacta de tu mandíbula, la mirada fija que jamás posarías para una cámara de esa época. Incluso una ligera cicatriz que solo tú sabes que está allí. El aire se densifica. El pasillo parece más estrecho, como si las paredes respiraran contigo. Cada marco de fotografía parece inclinarse apenas hacia adelante, reclamando atención como si contuvieran a quienes ya no podían salir de otro modo. Una idea inquietante se impone, ¿y si tu reflejo anterior en el cristal roto no fue un error? ¿Y si desde el principio hubo una réplica de ti atrapada en este archivo a la espera de ocupar un lugar que todavía no existía? De pronto, el suelo vibra con un sonido bajo parecido al latido de una maquinaria antigua despertando. La vibración viaja por tus pies y trepa por las paredes hasta alcanzar los marcos que empiezan a temblar con un zumbido tenue. El polvo cae en cascada como si los retratos respiraran al unísono. Intentas apartar la vista, pero los ojos de todos los fotografiados se han girado hacia ti. Incluso en las imágenes más borrosas, los rostros han cambiado su dirección, siguiendo tu movimiento con precisión inhumana. La foto donde apareces tú ya no está fija, tu silueta se mueve dentro del marco, un segundo retrasada con respecto a cada gesto que haces. El eco del susurro regresa, ahora más claro, como un rezo pronunciado desde múltiples gargantas. No entiendes las palabras exactas, pero la cadencia suena a invocación. El nombre 178 emerge entre murmullos, repetido como un estribillo que gana fuerza. Tu respiración se acelera y comprendes algo esencial. Este lugar no está mostrándote el pasado, te está escribiendo en él. El murmullo se convierte en un oleaje sofocante. 178 resuena en cada rincón del pasillo, rebotando como un eco multiplicado. Las paredes tiemblan con una vibración sorda y el suelo bajo tus pies parece hueco como si caminases sobre una cavidad inmensa. La fotografía en la que apareces empieza a desvanecerse y reaparecer en ciclos, como si estuviera siendo reescrita en tiempo real. Tu rostro se distorsiona, se fragmenta, se recombina. Una versión sonriente, otra inexpresiva, otra con los ojos cerrados, cada iteración sustituye la anterior en menos de un parpadeo. El resto de retratos también sufren mutaciones. Los desconocidos envejecen y rejuvenecen con cada parpadeo de la luz tenue, algunos pierden facciones y quedan reducidos a manchas. Otros adquieren detalles nuevos como si hubieran sido recordados en ese instante. Los marcos ya no contienen imágenes fijas, sino variaciones infinitas de presencias atrapadas. El aire se espesa, cargado de un olor metálico que te recuerda a hierro oxidado y humedad subterránea. Cada respiración se vuelve más pesada, más consciente. Una idea martillea en tu mente, si sigues mirando, terminarás adoptando una forma que no te pertenece. La vibración se concentra en una sola dirección, al fondo del pasillo, donde la penumbra es más densa. Entre sombras, un marco vacío cuelga torcido, apenas sostenido por un clavo oxidado. Es el único sin imagen. Su superficie refleja débilmente tu silueta, pero no como un espejo, sino como un negativo, oscurecido, casi un borrón humano. El coro se detiene de golpe, como cortado con una cuchilla. El silencio repentino es tan absoluto que puedes escuchar el goteo de tu propio sudor al caer al suelo. En medio de esa quietud, una voz solitaria rompe el aire. Ya tienes un lugar. La frase no viene de ninguna fotografía. Brota directamente desde el marco vacío. Tu pecho se contrae. Una presión invisible tira de tu piel hacia el rectángulo como si un imán gigantesco quisiera absorberte.
Tu silueta en negativo empieza a ganar contornos, definiéndose con cada segundo, y entiendes que, si la imagen termina de completarse, tú dejarás de estar aquí. El pasillo entero aguarda inmóvil, expectante, como si esta fuera la escena que siempre había estado destinada a ocurrir. La fuerza que emana del marco vacío se intensifica. Es un tirón silencioso, sin viento ni sacudida, pero lo suficientemente fuerte como para que sientas tu piel tensarse, como si quisieran desprenderla de tu cuerpo. Tu reflejo negativo se vuelve cada vez más definido, primero los contornos del rostro, luego las manos extendidas, finalmente los ojos, dos pozos oscuros que ya no son tuyos. El pasillo entero parece inclinarse hacia esa abertura, como si la gravedad misma hubiera sido alterada. Las otras fotografías vibran en sus marcos, las imágenes parpadean, los rostros giran para mirarte. Cada uno, con expresiones torcidas, parece estar esperando tu decisión. Algunos te suplican en silencio, otros sonríen con un alivio cruel, como si por fin alguien más ocupara su lugar. El susurro regresa, pero ya no es un coro, ahora es una sola voz, calmada y definitiva. Entra tu memoria, ya no te pertenece. El suelo cruje bajo tus pies, quebrándose en pequeñas fisuras que parecen bifurcarse hacia el marco vacío. La madera cede como si ya no pudiera sostener tu peso. Te das cuenta de que no tienes más de unos segundos antes de que el tirón sea irreversible. Tu respiración se agita. Quieres apartar la mirada, pero cada vez que intentas cerrar los ojos, notas que tu silueta dentro del marco sigue completándose sin necesidad de tu atención. El proceso ya está en marcha. En un último esfuerzo, levantas la mano para tocar el borde del marco. El frío del metal oxidado muerde tu piel como si fuera un umbral tangible. El vacío del interior palpita como una membrana líquida, esperando absorberte. Por un instante, el tiempo se suspende. Ves, superpuestas, todas las versiones de ti mismo que nunca viviste. El niño que olvidó un nombre, el adolescente que temió preguntar, el adulto que aprendió a callar. Todas esas ausencias toman forma en el reflejo oscuro, reclamándote como suyo. El pasillo tiembla una última vez, el aire se corta, y justo cuando la imagen en negativo abre los labios para repetir tu voz, la luz parpadea y todo se apaga. La oscuridad es total. No hay pasillo, no hay fotografías. Solo un silencio denso, absoluto. Y en ese silencio, apenas un murmullo lejano, como si viniera desde atrás de tu propia frente. 178.